Nuevamente, hay un ejercicio entonces, no sé si sostenido, pero sí hay un ejercicio de meter miedo. Sí. Hay un ejercicio específicamente del fujimorismo de meter miedo. Sí, del fujimorismo aliado con el gobierno. Aliado. Bueno, pero aliado con el gobierno desde la torpeza del gobierno. O sea, el gobierno ni sabe. El gobierno no está aliado, sino desde su torpeza. Desde su torpeza, sí. Claro. Así es, desgraciadamente. Desgraciadamente. Sí. Entonces, preocupémonos por los problemas reales. Queda un grupo armado en Hay remanentes. Es el único grupo que queda el remanente, pero si sobreviven es por el narcotráfico. El narcotráfico sí es un problema. Entonces nos tiramos al narcotráfico y acabamos con ese grupito. El narcotráfico sí es un problema muy serio. Ese sí es una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Bien. Ahora, si tú miras las encuestas y ves dónde está el terrorismo en la lista de amenazas o de prioridades de la gente, está al fondo de la tabla. ¿No? O sea, sí, no claro. Es una preocupación, porque no es realmente algo que esté activándose hoy día. Está en el 6%, 7% según las encuestas de gente que cree que realmente es un problema. Pero hay intereses políticos para levantar este tema y asustarnos a todos. Yo quiero aclarar aquí algo, quiero leer algunos tweets, porque hay un desorden de conceptos, ¿no? O pueden decir, le tienen cólera a Fujimori. No, simplemente se dice lo que es. Leo, y voy a leer sus tweets siempre y cuando no vengan con insultos, con mentadas de madre, eso si se la pierden de todas maneras. Roberto Pretel, por ejemplo, equivocados. El presidente encabeza el gobierno, los ministros administran. Pese a quien le pese, en el periodo de Fujimori cayó Abimael. Pero eso no sí, cae en el periodo de Fujimori, pero eso no significa debido a la gestión de Fujimori. Claro. Correcto, o sea, Fujimori poco interés, o mejor dicho, la estrategia de Fujimori no fue la adecuada, la de Montesinos. Claro, la de Montesinos era otra estrategia que fracasó. Correcto. Arroba Micarturo pone, es injusto que este tema también esté politizado, ¿no? Miyashiro agradeciendo a Fujimori, se refiere a Marco Miyashiro. Bueno, Miyashiro está en el partido. Sí, Miyashiro fujimorista, pues, ¿de qué me estás hablando? Obvio. ¿Qué más? Es injusto, bueno, aquí ponemos unas declaraciones tuyas. Tuiteen, gente, @GaldosOficial, @Capital967. Sin marco legal no hubiese sido posible la caída de Sendero Luminoso y el MRTA. Ya, vamos a ese punto. Ese es un punto importante. Vamos a ese punto. Estábamos en periodo de dictadura. Claro. Fujimori había acabado con la democracia y estableció tribunales militares sin rostro para juzgar a civiles. Sí. Y ahí hubo muchos que dijimos, esto es un gravísimo error. Cuando se restaure la democracia, todos estos juicios se van a caer. Por eso por eso nuevamente el juicio de los terroristas. Ojo. Que no fue determinado por el gobierno de Paniagua, sino por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anuló los juicios porque eran juicios ilegales. Nos guste o no, esa metodología no aplica en el mundo. O sea, lamentablemente, digamos, para quienes, todos que vimos la violencia, uno es como que yo decía, que lo agarren al terrorista y lo descuarticen. Seguro, pero eso no así no es el mundo, pues. Así no es, pues. Así no funciona. Entonces, y los jueces, y la metodología de juzgar con jueces sin rostro. Porque los juicios eran una farsa. Los jueces ni siquiera estaban detrás del vidrio, claro, que debían estar, sino ya tenían redactada la sentencia. Y esto no es defender al terrorista. No, ojo, nada. Despreciamos a los terroristas, son una escoria de la humanidad. Pero la metodología estuvo mal aplicada. Pero no solamente eso, después se aplicó también a delincuentes comunes. A fines de los años 90 se aplicó a delincuentes comunes, cuyos juicios también fueron anulados. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional anula esos juicios y dice nuevos juicios, hay una sobrecarga evidente en el Poder Judicial. Entonces, eso fue lo que ocurrió. O sea, no fue una ayuda. A tal punto fue un error que en el año 97... el gobierno de Fujimori tuvo que reconocer que habían muchísimos inocentes
que habían sido condenados injustamente por terrorismo, por estos tribunales sin rostro. Entonces se forma una comisión con el padre Uber Lanciers, con el defensor del pueblo Jorge Santisteban y el ministro de Justicia de aquel entonces. Esta comisión liberó en el gobierno de Fujimori a más de 500 sentenciados por terrorismo injustamente. Repito, en el gobierno de Fujimori se liberó por mediación de esta comisión a más de 500 sentenciados por terrorismo injustamente. Esta comisión determinó, no, esta persona no era terrorista y simplemente le dieron una cadena perpetua, un juicio de 30 o una sentencia de 30 años equivocadamente. Más de 500 salieron en el gobierno de Alberto Fujimori. Es otra de las mentiras que se dice ahora. Salieron con Paniagua, con sí, todo. Es muy fácil voltear la historia como a uno le convenga. Salieron con Fujimori. Y esta es una clara demostración de que esos juicios estaban muy mal hechos. Imagínate, para condenar a 500 personas, apenas altísimas, equivocadamente. Bueno, esa es la demostración más clara de que los juicios estaban mal hechos. Y por eso tuvo que haber nuevos juicios que resultaron con estas condenas. O sea, el cerebro de cuando dicen ¿quién pensó la estrategia? No fue, lamentamos desilusionarlos, no fue Fujimori. Y esto no es que uno diga lo odio a Fujimori, no, es simplemente la verdad. Punto. Es simplemente la verdad. ¿Correcto? Es más, tan es así que cuando atrapan a Abimael Guzmán, se lo querían tirar para la foto. Se lo quería jalar Montesinos, no, venga para acá, y era un jaloneo, ¿no? Entre Quetín Vidal y Montesinos, y la gente del GEIN, y no, pues, no, ese es mérito de otra gente, no de Fujimori. Fujimori no pensó la estrategia, estaba pescando, y Montesinos, ¿dónde estaba? Montesinos estaba, no sabemos, en algún lugar, se enteró por la televisión. Rascándose. Pero ellos, o sea, tengan claro esto, sin desmerecer los logros de Fujimori en materia económica. Sabemos que veníamos del desastre de Alan García, todo, 20 notas en eso ya para Fujimori, pero esto no es mérito de Fujimori. Le duela a quien le duela, es la verdad. Es así de simple, no es mérito de Fujimori. Entonces no vivamos engañados, que no les metan los dedos a la boca, que no le metan el cuento. No es mérito de Fujimori. Fujimori no dice tanto así, no es mérito de Fujimori que no estaba informado. Punto. Recuérdenlo, esa es la verdad en la milanesa. Joroba, da pena, se te cae el ídolo, qué sé yo. Pero por ahí no fue. Es así, es solamente así. Es que yo entiendo que para muchos es complicado entender. Dicen, bueno, pero ¿cómo haces? Pero si fue atrapado en el gobierno de Fujimori, si Fujimori es el presidente, entonces él tenía que estar andando. No, él estaba orientalmente pescando. Así es. Bueno, otra evidencia también es que cómo los castigaron a esta gente que capturó a Guzmán. Lo capturan el 12 de septiembre y en diciembre de ese año desarticulan el GEIN, a Quetín Vidal lo sacan de la Dirección contra el Terrorismo. ¿Cómo? El que había tenido los mejores éxitos lo sacan de la Dirección contra el Terrorismo, y a todos los otros miembros del GEIN los mandan para aquí, para allá. Los diluyen en lugar de seguir para capturar a los senderistas que todavía estaban libres. Y otra cosa importante con esto respecto a la liberación de terroristas, en esta estrategia de Fujimori y Montesinos, más bien, era a quien sea lo chapaban y era terruco. Y lamentablemente no fue así, por eso se liberan a los 500. Así es. Porque no, y hasta el día de hoy no hay un indicio sobre esos 500, no hay uno que se haya detectado que fue terruco. Entonces uno dirá, bueno, pues, pero así es, ¿no? En época complicada, en época de guerra, seguro, pero hay que decir, ese fue un error. No, de los 500 que chaparon, no eran, pues, a ver, que te chapen a un familiar y te digan que eres terruco. Claro. ¿Qué cara pondría? Yo estoy como ustedes, ¿ah? Odio a los terroristas, los desprecio, vómito negro para ellos, pero la verdad es que no fue mérito de Fujimori, pues. Entonces no vengan a meternos los dedos a la boca, no se traguen un sable, un cuento que no es. Mérito de Fujimori, la economía, bien chino, ¿ah? Contigo bien. El terrorismo no fue tuyo, pues, punto. Bueno, te iba a preguntar por la censura a la ministra de Educación.